Vamos a comenzar. Ok. Entonces, les estaba diciendo, vamos a ver Génesis 22 y vamos a hablar acerca de confiar en las pruebas, porque nosotros necesitamos superar pruebas, ¿sí? Es algo bien real, constante en la Escritura, que Dios prueba a todos los que son creyentes, los prueba, ¿sí? Entonces, en tu vida vas a pasar pruebas, en mi vida yo paso pruebas, ¿sí? Y para saber cómo superarlo, tenemos que acercarnos nosotros a ver qué es lo que nos enseña la Escritura, ¿no? Porque en la Escritura Dios va y coloca cómo superar las pruebas. En este caso, lo va a hacer a través de la historia de Abraham. Abraham es un hombre que pasó por muchas pruebas. Los judíos decían, Abraham pasó por 10 pruebas, ¿ok? Eso es un dicho que tenían ellos. Y esta, en la que vamos a enfocarnos el día de hoy, es la prueba más grande que pasó, ¿ok? Es la que más lo retó y es algo bastante bueno que él tuvo éxito en esta prueba, porque sí nos enseña a nosotros cómo combatir en contra de pruebas que son muy grandes, porque puede suceder que pasemos algo como eso, ¿no? Entonces, hay pruebas muy difíciles, como por ejemplo, y ya dependerá de la vida de cada persona, ¿no? Pero puede suceder que tú caigas en alguna enfermedad que invada tu cuerpo, que te quite a ti la energía, que te quite a ti todas ganas de vivir. Puede suceder eso. Nosotros no sabemos a quién de aquí, le va a suceder, pero le podría pasar a cualquiera de nosotros. Apenas hace unas semanas partió con el Señor uno de nuestros amigos de la congregación que pasó por una prueba de enfermedad así y fue por muchos años donde no sabía él si iba a continuar con vida o no. Y finalmente ya llegó, ¿sí? Pero lo importante ahí entonces es qué hizo durante ese tiempo de enfermedad. ¿Pasó la prueba o no la pasó? ¿Sí? Hay, hay cosas que nos pueden retar incluso, que no parecen pruebas tan grandes, pero se hacen muy grandes para nosotros específicamente, ¿no? Como por ejemplo, perdonar a los demás. Puede suceder que alguien te haga algún mal en algún momento en tu vida y tú tengas que perdonarlo, porque es un mandato que tenemos que perdonar a todos, ¿sí? Así como hemos recibido perdón de Dios, tenemos que perdonar a nosotros, pero dependiendo de la persona, dependiendo de la circunstancia, a veces se nos hace difícil perdonar y nosotros nos concentramos más en qué tanto hemos sido lastimados, pero esa es una prueba que tenemos que superar, ¿no? Tenemos que superar nosotros pruebas de adversidad financiera, pruebas de pérdidas personales, pruebas de forma constante, cada día estar perseverando en oración, ¿sí? Porque también se convierte en una prueba, ¿no? Nos reta este tipo de situaciones que sabemos que tenemos que hacer y que a veces no estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí la idea básicamente es esta. Todos vamos a pasar por pruebas. Tenemos que aprender a superarlas. Y Dios nos coloca ejemplos de gente que ha superado la prueba para que tú y yo también lo logremos. Ejemplos como Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Daniel el profeta, que junto con sus amigos superaron una cantidad de pruebas enormes. Se nos dan ejemplos como Job, Job que perdió todo, materialmente, familiarmente, físicamente, en su salud y superó la prueba, ¿no? O Elías y Eliseo, profetas de Dios, que igual pasaron pruebas y las superaron. O José, José que aparece en el libro de Génesis y lo vamos a ver en unas semanas. O Bernabé, o Esteban, o Pablo, o Timoteo, o, en este caso, Abraham. ¿Ok? Ahora quería hacer esa lista que es bastante larga, porque quiero que noten que una enseñanza es continua en la vida de todas estas personas. Eran solamente personas, como tú y como yo, y aún así superaron la prueba. O sea, no era que ellos tuvieran algo de especial en ellos mismos. Superaron la prueba, ¿por qué? Porque todos estos ejemplos, en los momentos en los que ellos pasaron la prueba, fue porque estaban siendo ayudados y levantados, sostenidos por Dios. Entonces, tú y yo tenemos que aprender de estos ejemplos, ¿va? Entonces, ahora sí, vámonos a Génesis capítulo 22
y vamos a observar cómo es que Abraham superó la prueba en este capítulo. ¿Ok? Y aquí, mientras lo está buscando, tengo que hacer una pequeña aclaración. Como les estoy comentando, vamos a ver solamente el versículo 1 al 6. ¿Ok? Entonces, todavía no nos vamos a meter en la parte de este capítulo donde se observa que hay una figura de Cristo. O sea, hay un mensaje que nos habla acerca de Jesucristo en el futuro. ¿Ok? Todavía no nos vamos a meter con eso, pero no se preocupen, sí lo vamos a ver, ¿ok? Nada más lo vamos a dejar para la siguiente semana. Ahorita nos vamos a concentrar solo en estos versículos. Y en estos versículos el mensaje es acerca de las pruebas, ¿ok? Este, ¿Por qué les digo eso? Porque ha sucedido que en alguna ocasión he predicado alguna sección específica y me dicen como de, pero no dijiste esto, pero es que venía después. Entonces, nada más el punto aquí es, hay que concentrarnos en la parte en la que nos encontramos. ¿Sí? ¿Para qué? Para agarrar todo lo que podamos. Nosotros tendemos a ser de una cultura en la cual queremos las cosas muy rápido. Entonces queremos nosotros, luego, un punto que nos interesa a nosotros, ¿sí? Pero en la palabra hay que tomarnos el tiempo, e ir yendo parte por parte, ¿ok? Y ir aprendiendo de cada una de las partes. Entonces ahorita vamos a concentrarnos nada más en el versículo 1 al 6, ¿ok? Ahora sí, Génesis 22, voy a leerlo, dice así. Dice Génesis 22, versículo 1. Dice, de unos segundos, aquí está. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. ¿Ok? Es nuestro pasaje para el día de hoy. ¿Va? Entonces, si notan, el pasaje comienza de una forma muy específica que nos pone a pensar en todo lo que hemos visto las semanas anteriores, que es que dice, aconteció que después de estas cosas, ¿ok? Aconteció que después de estas cosas. Eso nos pone a pensar acerca de las semanas anteriores, porque está diciéndonos, este no es el primer evento en la vida de Abraham. Han sucedido muchas cosas en la vida de Abraham, ¿sí? Apenas hace unas semanas antes de las vacaciones, vimos nosotros otra prueba que pasó a Abraham, ¿sí? Con Abimelech. Ahorita estamos viendo nosotros que ya han pasado muchos años de que Abraham fue llamado por primera vez. Ya han pasado al menos se cree, unos 35 años, ¿ok? Al menos. ¿Sí? Porque tardó varios años en nacer su hijo y ahorita ya se encuentra más grande este hijo Isaac de tal forma que puede cargar la leña, que es algo bastante pesado. Entonces estamos hablando nosotros de que han pasado ya varias décadas. Y con todas esas décadas se ha encontrado una gran experiencia que ha pasado a Abraham, que ha luchado de forma constante, prueba contra prueba. Eso es bien importante, porque como la prueba que estamos viendo ahorita es la más grande en la vida de Abraham, él tenía que ser preparado y esa preparación tomaba tiempo, tomaba muchos años. Entonces es como que todas las pruebas pasadas fueron una preparación para algo mayor, para esta prueba mayor, ¿sí? Eso es bien importante, hermanos, porque tú y yo ahorita estamos jóvenes. Tú y yo ahorita estamos apenas, si Dios quiere, en el inicio de nuestras vidas, ¿no? No me malentiendan, podríamos morir mañana, pero si Dios quisiera, todavía nos quedan otros 60 años de vida. Entonces,
estos momentos presentes, puede ser que todavía no son la prueba grande, pero son momentos que valen para que tú y yo nos vayamos preparando para esas pruebas mayores, ¿sí? Entonces tenemos que ir aprovechando esos momentos, no ir fallando las pruebas sencillas, sino ir superando poco a poco lo que estamos pasando ahorita de tal forma que si Dios tiene un evento clímax en nuestro futuro, que nosotros salgamos bien, ¿sí? Que estos momentos ahorita construyan nuestro carácter de tal forma que estemos listos para las pruebas mayores, ¿ok? Entonces, lo que estaba pasando con Abraham es eso. Su carácter ya había sido hecho listo. A través de todas las pruebas, las que había fallado, las que había tenido éxito, su carácter había sido preparado. Y entonces se nos dice, después de estas cosas, Dios probó a Abraham. ¿Ok? Ahora, nosotros, como hombres, lo que sucede usualmente cuando nos encontramos con este tipo de pruebas es que inmediatamente nuestra reacción es la siguiente. ¿Ok? Si tú te encuentras en alguna dificultad, ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Si tú te encuentras perdiéndolo todo, si tú te encuentras, así como Abraham, que ahorita está diciendo, va a perder a su hijo. Lo primero que surge en nosotros y en nuestro corazón es que decimos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Es lo que sucede usualmente, primero. ¿Ok? Ahora, preguntar la razón no sería malo, pero si somos bien honestos, usualmente lo que sucede aquí es que ese por qué no está diciendo, quiero saber la razón, sino usualmente está diciendo, me estoy quejando, no quiero esto, no debería tener esto, yo, ¿sí? ¿Por qué a mí? Debía de haberle pasado a alguien más, ¿sí? Y quiero que eso desvanezca, desaparezca de nosotros, porque el primer paso para poder superar las pruebas sí es preguntarnos el por qué, pero no de esta forma. Tenemos que preguntarnos en verdad cuál es la razón de lo que está sucediendo en tu vida, ¿ok? Entonces, pueden ponerlo ustedes ahí como un primer paso para superar la prueba. Preguntar la razón, ¿ok? Preguntar la razón. Pero destaquen ahí, no tiene que ser a modo de queja, no tiene que ser como diciendo dentro de nuestros corazones, Dios está queriendo hacerme mal en esto, ¿sí? Dios está queriendo herirme, queriendo romperme, queriendo quitarme todo lo que amo. Sino más bien tenemos que preguntarnos, ¿no hay una razón buena que pueda haber detrás de todo esto? Y empezar a meditar, ¿cuál podría ser esa razón? ¿Ok? Es lo que tiene que pasar en nosotros. Preguntamos cuál es la razón. Ok. Y ahora aquí podemos meditar, ¿cuál es la razón para Abraham? ¿Por qué se hizo esto a Abraham? Y van surgiendo varias razones, ¿sí? Una razón, por ejemplo, puede tener que ver con la clase de amor que tenía para su hijo Isaac. Quizás no era el mejor amor que pudiera tener, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que quizás lo estaba amando más de lo que debería, ¿ok? Eso puede parecer un poquito extraño para nosotros porque usualmente decimos, no, pues hay que amar mucho a las personas, ¿no? Y sí hay que amarlas mucho, de una forma correcta. Cuando sobrepasamos nosotros ese amor, se empieza a distorsionar. Y aquí podría ser que Abraham ya estaba distorsionando su amor por Isaac y ya era demasiado grande, de tal forma que estaba eclipsando su amor por Dios, que eso es completamente malo, ¿no? Básicamente podría ser que estaba siendo un ídolo de Isaac y entonces estaba haciendo algo que no debía de realizar. ¿Qué nos puede estar indicando esto? Chequen el versículo 2, la forma en la que Dios le habla acerca de su hijo. Chequen, noten que le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. ¿Sí? O sea, noten, podría estar destacando, Abraham, tu forma de amar a Isaac está superando lo que debería. Estás amándolo como alguien único en tu vida cuando debería tener yo ese lugar. ¿Sí? Entonces, ¿sí debía de amarlo? Claro que sí,
pero no debía amarlo de una forma que superara su amor por Dios, ¿sí? Es bien, bien importante eso. Muchas personas cuando se empiezan a analizar esta historia de Génesis 22, inmediatamente van y dicen, ¿cómo es que puede pedir Dios a su hijo, ¿no? Pedir que sea sacrificado su hijo, ¿no? Y bueno, pues aquí está una respuesta, ¿no? Dios no puede dejar, por amor a la persona, que su corazón se centre más en algo o en alguien que no sea Dios, ¿sí? Si Dios hiciera eso, no estaría actuando con amor para esa persona, ¿sí? Aquí Dios está pidiendo un mandamiento que no es malo, sino que es algo bueno, ¿no? Está diciendo, deja de amar a Isaac como deberías de estarme amando a mí, ¿sí? Ya si nos vamos a poner un poquito más a reflexionar en esta pregunta de cómo es que puede pedir Dios que sacrifique a Isaac, ojo, también hay que dar otras respuestas, ¿no? Porque alguna persona podría decir simplemente no podría, ¿no? Es algo que iría fuera de lo que Dios puede, Dios pide, ¿no? Porque no sería amoroso. Pero ahí nada más les pongo unas pequeñas reflexiones, básicamente un pequeño paréntesis para que vean que Dios sí podría pedir esto. Ojo, no lo pide usualmente, nada más lo ha pedido aquí, ¿sí? No lo pide en el resto de la escritura, ¿estás bien? No lo pide en el resto de la escritura, pero sí lo podría pedir, ¿ok? Si él quisiera. No lo pide y no lo va a pedir, pero podría. ¿Por qué? Porque, ojo, a Dios le pertenecen todos los tiempos de la vida de todas las personas, ¿ok? Entonces Dios puede decidir cuándo es que una persona vive y cuándo es que una persona muere. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, nos dice eso, ¿no? A él le pertenece la vida y la muerte. Entonces, Dios puede decidir cuándo termina la vida de una persona. Y aquí estaría decidiendo la vida de Isaac. Termina en este momento y va a terminar contigo, Abraham. ¿Sí? Entonces podría hacer eso. ¿Ok? Ahora les digo, más que nada no es concentrarse si puede pedir esto o no, ¿no? Sino es por qué lo pidió. Y lo pidió, ojo, aquí sería la razón para que el amor de Abraham por Isaac fuera el correcto. Un amor que no fuera idólatra. ¿Ok? Y esto es algo bastante constante. Ojo, también para ti y para mí, y tenemos que aprender esa lección. Tú y yo no tenemos que amar nada más que a Dios, ¿sí? ¿Podemos amar las cosas? Claro que sí. De hecho, tenemos que amar las cosas. Tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que amar a nuestra pareja, tenemos que amar incluso a nosotros mismos, tenemos que amarnos, ¿sí? Pero nunca tenemos que amar con un amor que compite para el amor a Dios, ¿ok? En Mateo capítulo 10 versículo 37 por ejemplo, se nos dice exactamente esto, ¿no? Mateo 10:37 está hablando Jesucristo y está hablando acerca del amor que se tiene por los padres y dice, o por los hijos, y dice, si alguien ama más a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija, no es digno de mí, ¿sí? Porque a él le pertenece el primer lugar. Les leo la escritura, dice Mateo 10:37, dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser el amor principal. Entonces noten que ahí no está diciendo no los amen. Ahí está diciendo nada más, tiene que ser un amor primeramente conmigo. ¿Ok? Entonces, una razón por la que puede haber una prueba, por la que se puede quitar algo a alguien de parte de Dios, es porque quizás el amor por esa cosa, por ese objeto, por esa carrera, por esa vacación, por cualquier cosa, quizás ya estaba compitiendo con el amor con Dios. ¿Sí? Y entonces tenemos que preguntarnos, si Dios te pide tu relación, pregunta, ¿se la vas a entregar a Dios o no se la vas a entregar? Si Dios quiere que la termines con esa persona que no es cristiana o que no es madura, ¿vas a entregarlo o no? ¿O vas a amar más esa relación de lo que amas a Dios? Si Dios te pide tus mañanas o tus noches para que se las dediques a Él, pregunta, ¿vas a amar más quedarte dormido? ¿Vas a amar más hacer otra cosa como ver tu teléfono en las mañanas o en las noches que a Dios?
o vas a amar más a Dios y se lo vas a entregar. Si Dios te pide tus redes sociales porque ya se están volviendo conflictivas y están alejándote de Dios, ¿se lo vas a entregar o no? Si Dios te pide tu reputación porque te pide que vayas y le digas a todas las personas que eres cristiano y que los estés evangelizando, aunque sepas que eso va a destruir tu reputación, ¿se lo vas a entregar o no? ¿Sí? Porque Dios puede estar pidiendo esas cosas, porque quizás ese amor por esto ya está superando tu amor por Dios. ¿Ok? Entonces aquí la idea es nos alejemos de todas esas cosas. ¿Ok? Vamos a regresar a Génesis capítulo 22 y podemos pensar en una segunda razón. Y esta es una razón que ya está explícita dentro del pasaje. ¿Cuál es esta razón? Simplemente es esto. Dios quería probar la fe de Abraham. ¿Ok? Dios quería probar la fe de Abraham. ¿Ok? Entonces Dios va y prueba su fe. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Porque dice el versículo 1, Dios probó a Abraham. Y ahí ya está contenida una razón. ¿Por qué está viniendo esta prueba? Porque Dios quería probar. ¿Sí? ¿Por qué está viniendo esta prueba? Porque Dios es un Dios que prueba el actuar de los creyentes. Entonces me gustó mucho, por ejemplo, una frase de Spurgeon, de Charles Spurgeon, que decía, el actuar de Dios con los creyentes es probarlos. ¿Ok? Y está muy sencilla, pero nos da esta realidad. Dios quiere probar en general a todos los creyentes. ¿Por qué los prueba? Los prueba para ver, ojo, no, para ver básicamente la condición de su fe. Porque cuando tú eres probado, se muestra cómo está tu carácter. Si tú y yo no somos probados, no se va a mostrar nuestro carácter. Entonces voy a poner un ejemplo. No me acuerdo por qué, pero estaba meditando hace unos días acerca de cómo es que pues, muchas personas cuando están en una condición baja van y caen en muchas cosas, ¿no? Este, por ejemplo, si una persona va y tiene problemas financieros, va y empieza a robar, ¿sí? Si una persona va, y empieza a sentirse desanimado, tiene baja autoestima, empieza a querer tener mucha gente como relaciones para poder elevar su autoestima, ¿sí? En otras palabras, las dificultades van y llevan a uno a que realice malas cosas, ¿sí? Pero si nos podemos a meditar un poco más en esto, lo que implica básicamente, bíblicamente es esto. Este tipo de dificultades, lo que están haciendo no es que están causando que actúen así las personas, que roben, que busquen relaciones. Lo que está haciendo es que nos están revelando lo que ya había en el interior de las personas, ¿sí? Entonces, estas dificultades lo que hacen nada más es que nos muestran lo que hay en el interior, ¿sí? No crean nada nuevo, porque eso ya estaba dentro. Si se daba la situación, entonces es que ya surge el carácter de la persona, ¿sí? Cuando tú y yo no hemos caído en este tipo de cosas, no ha sido porque no tengamos eso en nuestro interior, ha sido porque no ha estado la situación, ¿sí? Entonces lo que sucede aquí básicamente es algo similar, ¿no? Dios va y prueba, da esas dificultades, da esas situaciones de tal forma que se revele qué hay en el interior. Entonces las pruebas no causan nuestro carácter, sino que las pruebas muestran cuál es nuestro carácter. Y si tú y yo entonces pasamos en una enfermedad y nuestra respuesta clara es desánimo, pues ¿qué crees? Que tu carácter ahorita, cuando no tienes la enfermedad, es que ya dependía mucho tu ánimo de tu salud, ¿sí? Ahorita estás feliz quizás, pero porque estás saludable, ¿ok? Si esta prueba es que alguien te traiciona y tú respondes con odio, ¿qué crees? Otra vez, tu forma de sentirte con la persona dependía mucho de cómo es que esa persona se comportaba contigo. No la amabas a esa persona porque Dios te amó a ti. Si no amabas a esa persona, ¿por qué? Porque se comportaba bien contigo. ¿Ok? Y así podemos seguir nosotros con todas las cosas que pueden suceder en nuestra vida. Nuestras pruebas
están mostrando nuestro carácter interno, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto, Job, según ustedes de Job, a Job se le quita todo. Satanás dice, si tú vas y le quitas todo eso, él te va a maldecir en tu misma cara. Pero ¿qué revela Job? Que su carácter era tal que no dependía de las circunstancias, sino que estaba firme en todo, ¿sí? Y así debería ser con nosotros, ¿no? Nuestro carácter debe estar bien ahorita, que estamos bien, y debe estar bien cuando se nos quite todo. No mostrando una incredulidad, sino mostrando seguridad. Del otro lado, su esposa estaba mostrando todo lo contrario, ¿no? Su carácter era como el de todas las mujeres, le dijo Job. ¿Por qué? Porque se le estaba quitando todo, pero estaba actuando de una forma completamente distinta, ¿no? Entonces, lo de antes era solo una imagen, era solamente una máscara. Su carácter era completamente diferente, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que Dios prueba para mostrar ese carácter. Dios prueba también para que crezcamos. Porque si Dios trae estas pruebas que muestran el carácter y nosotros llegáramos a fallar, tenemos nosotros entonces dónde es que tenemos que crecer. Tú y yo se nos está mostrando en qué fallamos cuando con las pruebas para que nos pongamos para que nos pongamos las pilas, ¿no? Y para que tú digas, ¿sabes qué? ¿Qué me falla? Me falla esto, ¿sí? Pero eso es bien importante saberlo porque entonces cuando pases una prueba y caigas en esa prueba, vas a tener que ponerte a meditar qué parte de mi carácter falló allí, qué parte de mi carácter no está bien, porque me tengo que enfocar en mejorar eso, ¿sí? De lo contrario, no sirvió para nada esta prueba. Y la próxima vez que caiga voy a caer exactamente igual. Pero no, la idea es crece con las pruebas, ¿no? Que se muestren que estás mal, pero que se muestre para que lo vayas y lo corrijas. ¿Ok? Entonces es otra razón por la cual Dios prueba. Prueba para mostrar nuestro carácter, prueba para que crezcamos y prueba finalmente para que adoremos. Para que adoremos. ¿Ok? Aquí les va la idea. Entonces les dije, prueba para mostrar nuestro carácter, ¿no? Les dije, si ese carácter resulta que está fuerte, está firme, ese carácter está adorando a Dios. ¿Ok? Entonces aquí podemos traer de vuelta el ejemplo de Job para mostrar esto. Job permanece firme, se muestra su carácter. Él es un hombre de fe, un hombre justo, un hombre recto, pero no se queda ahí todo, ¿no? Sino que al ser una persona que está permaneciendo firme y confiando en Dios en ese momento, él adora a Dios, ¿sí? Y entonces las pruebas finalmente son para que adoremos a Dios, ¿ok? Ahora vamos a Génesis 22 de vuelta y chequen el versículo 12, porque ahí es donde nos muestran estas enseñanzas que les acabo de decir. Génesis 22, versículo 12, ¿no? Dios probó a Abraham para que llegara el versículo 12 y dijera, voy a leer todo el versículo, dice, el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Ok? Noten, ahí se está mostrando todo lo que les acabo de decir. Está mostrando, por un lado, que Abraham ciertamente no amó más a Isaac que a Dios, porque dice, no has rehusado, no me has rehusado a tu hijo, ¿sí? Entonces no rehusó entregar a su hijo. Amó más a Dios que a Isaac, ¿sí? Se está mostrando también lo que les decía. Las pruebas lo que hacen es que muestran un carácter. Mostró que temes a Dios. Dice, ese fue el carácter de Abraham. Abraham salió de la prueba con éxito y mostró que tenía un carácter tal que mostraba que temía a Dios, ¿sí? Y unido a eso, adoración. ¿Por qué? Porque el temor es una palabra que está muy unida a la idea de adorar a Dios. Cuando tú temes a Dios, tú le adoras, ¿sí? Entonces aquí está mostrando, él estaba adorando a Dios en esto. Cuando permaneció firme,
terminó en adoración a Dios. ¿Sí? Y así tiene que ser con todos nosotros. Las pruebas son para esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, traen unas palabras que yo creo que todos recordaremos cuando lo leamos, porque es un versículo tan importante acerca de las pruebas, ¿no? Dice este versículo, 1 Pedro 1, 6 y 7, dice, voy a leerlo al final del versículo 6, dice, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, en gloria, en honor, en la revelación de Jesucristo. Dice que la fe de ustedes que es probada, sea hallada que resulta en alabanza. Tu fe es probada, pero cuando sale de la prueba, sale exitosa. Y saliendo de la prueba exitosa, adora a Dios. ¿Sí? Entonces, es la idea para nosotros. Tú y yo tenemos que ver que la razón de Dios para la prueba que estoy pasando el día de hoy, quizás, o que voy a pasar el día de mañana, la razón es que Dios quiere que tú salgas exitoso de ella y que resulte en adoración. ¿Sí? Entonces, hay que salir exitosos porque queremos adorar a Dios. ¿Sí? Quiero pensar que todos aquí queremos adorar a Dios grandemente. Pues la forma de hacerlo es superar la prueba. Porque Dios puso las pruebas para que las superemos, no para que las fallemos. Hay que superarlas y adoramos a Dios en todo eso. Bueno, ahora, estoy viendo que ya me consumí la hora y todavía no he llegado al segundo punto. Pero, yo creo que sí lo voy a dejar para la próxima semana porque sí es un buen. Pero quiero terminar con una idea, ¿va? Y básicamente es la siguiente. Este, ¿Qué valor le das tú a superar las pruebas? ¿Ok? ¿Qué valor le das a superar las pruebas? ¿Ok? Y vamos a ponernos a pensar en esto. Un segundo. ¿Qué valor le das a superar las pruebas en la pareja que estás buscando? Puede ser un ejemplo de esto. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a, si estás buscando tú una pareja, que yo creo que aquí la mayoría está buscando una pareja, ¿estás buscando una pareja que tenga dinero, que sea atractiva, que tenga músculos o un buen cuerpo, que tenga ingenio, que sea graciosa? ¿Sí? ¿Y en qué lugar colocarías de esa lista que supere las pruebas? ¿Ok? Les voy a ser muy realista. Usualmente no colocamos nosotros una persona que supere las pruebas, que tenga un carácter tal que supera las pruebas, como parte de nuestra lista de lo que buscamos. Se cortó. Estabas diciendo que si tú vas y buscas una pareja, ¿qué tanto te importa a ti que esa persona sea una persona que supera las pruebas, que sea reconocida por superar las pruebas? ¿Sí? ¿O si importa más el dinero, el atractivo, el cuerpo, el ingenio en tu decisión sobre quién es un buen prospecto? ¿Sí? Usualmente no valoramos tanto el superar las pruebas. ¿Por qué? Porque no es algo que veamos como importante. Pero aquí quiero decirles a ustedes, es muy importante. Es mucho más importante que todo lo demás que listé ahorita. Si tú estás con una persona y esa persona, te fueras a casar con esa persona y fueras a vivir con esa persona muchos años, van a pasar pruebas juntos. Va a ser muy importante que sepa superar las pruebas esta persona. ¿Sí? Entonces, que se vuelva algo de lo que están buscando ustedes. ¿Sí? Ahora, eso era solamente un ejemplo, porque unido a eso ahora va, ¿qué tanto te importa a ti superar las pruebas para tu vida? ¿Qué tanto lo ves como algo que tienes que perseguir y que tiene que ser un objetivo constante para ti? ¿Sí? Porque otra vez, puede ser que tú estás buscando más bien, quiero tener esta carrera, quiero tener este salario, quiero tener estos músculos o este cuerpo, quiero tener este tipo de ingenio, de forma de actuar, esta personalidad, ¿sí?
y está muy bajo en tu lista de cosas que buscar, quieres ser una persona con un carácter que supera las pruebas, ¿sí? Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque a Dios le importa mucho más que superes las pruebas, a cómo te vistes y cómo te ves y qué salario tienes, ¿sí? Dios es un Dios que prueba. Les estaba diciendo la parte de la frase de Charles Spurgeon, ¿no? El actuar de Dios con los creyentes es probarlos. Entonces Él quiere a personas que superen las pruebas, ¿sí? Y prefiere eso a cualquier otra cosa que puedas buscar, ¿sí? Unido a eso, Spurgeon dijo, el actuar del creyente con Dios es superar la prueba. Entonces, si tú eres un creyente, tienes que estar buscando que ese sea tu forma de obrar, ¿ok? Entonces, superar la prueba es bien, bien importante. Importa para un matrimonio, importa para una familia, importa para la iglesia, porque la iglesia necesita gente que supere las pruebas, ¿sí? Es lo que se tiene que buscar, ¿va? Entonces, por ahorita, quiero que nos quedemos nosotros con esta idea, ¿no? Tú y yo tenemos que tener ese deseo de querer superar todas las pruebas, ¿ok? Entonces, analiza cuáles son las pruebas y pregúntate cuáles son las razones. Y te van a salir razones específicas como la que dijimos al inicio, ¿no? Lo del amor. Y una razón general que va a ser constante en todas, que Dios quiere probar tu fe en ese momento. Y esa la vas a tener que permanecer en todas las pruebas. Dios quiere probar mi fe. Yo tengo que salir con éxito y mostrar fe en Dios y adorar a Dios, ¿sí? Y entonces, unido a eso, hermanos, vamos a terminar leyendo el versículo 2, versículo 1, perdón, otra vez, Génesis 22, versículo 1, y noten la respuesta de Abraham, ¿ok? Dice Génesis 22, versículo 1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y aquí les va esta parte importante. Y él respondió, heme aquí. ¿Ok? Y esa parte es con la que terminamos porque esa es la parte que tú tienes que responder y que yo tengo que responder. Heme aquí. Porque necesitamos a gente que esté dispuesta a estar siendo probada, que esté dispuesta y decir, heme aquí, aquí estoy a tu disposición, lo que sea que vayas a probar. No estoy solamente aquí para ti, para cuando me quieres dar cosas, porque Dios nos da muchas bendiciones y ahí decimos, heme aquí, ¿no? Pero voy a estar aquí cuando tú vayas y me digas, te voy a probar, ¿sí? Así tenemos que reaccionar tú y yo. Ser gente sensible a escuchar la voz de Dios cuando te está llamando a las pruebas, ¿va? Entonces vamos a terminar con eso, hermanos. Vamos a orar para que tengamos esa sensibilidad y en verdad aceptar todas las pruebas de Dios, todo lo que viene de Dios. Y no solo decir fue que alguien me quería hacer mal, fue que Satanás estaba obrando, fue que sucedió esto al azar y le pudo suceder a cualquiera. No, Dios me está queriendo probar y yo quiero pasar esa prueba. ¿Va? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos quieres hablar a través de tu palabra y nos quieres mostrar que tú eres un Dios que prueba. Gracias porque sabemos nosotros, por tu misma palabra, que eso no es algo malo, que tú no nos quieres tirar con estas pruebas, que esas dificultades que colocas en nuestra vida no son para que nos rindamos, no son para que nos sintamos mal, no son para que nos desanimemos, sino que son para que nosotros tengamos esta oportunidad de actuar con fe, que podamos todos los que están aquí crecer en fe y que cuando lleguen esas dificultades podamos nosotros salir adorándote a ti, más que cualquier tipo de dolor, que cualquier tipo de pérdida, que nosotros nos concentremos siempre en adorarte a ti, Padre. Si hay algo en nuestra vida el día de hoy que tú estás queriendo que sea quitado, ayúdanos a entregártelo voluntariamente, a ser gente que está dispuesta y que quiere responder con fe diciendo, heme aquí. Y que salgan de aquí muchos chicos, chicas que tengan un carácter firme, que en verdad sea ese tipo de carácter que para ti luce hermoso y que vale la pena tener porque resulta en
mostrar cómo es que eres tú, que sigan el ejemplo de Jesucristo, que también fue probado mucho en su vida, pero que permaneció firme y es nuestro ejemplo máximo de cómo superar las pruebas. Ayúdanos a ser como Él, diciendo que estamos haciendo tu obra y que cada uno de los días que estamos aquí, que te lo dediquemos de forma constante a ti, Padre. Ayúdanos a ser gente centrada en ti y no en lo que sea que nosotros queramos. Gracias por todo, Padre, por tus enseñanzas, por tu paciencia, porque ya hemos fallado bastante y aún así tú nos sigues enseñando. Y ayúdanos a seguir siendo sensibles y escuchando tu voz todo el tiempo, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, hermanos.